entrar en el menú oculto. Y aquí en F01, 123. Que sería el código para poder acceder a los parámetros ocultos. Y ya ahí entramos entonces en todos los parámetros. Buscamos F06. Debería estar en 1. Y nosotros le vamos a poner, queridos amigos, este es el equipo que le venimos a hacer el cambio del control, ya que estaba presentando problemas que no estaban encendiendo. Amigos, ahorita le vamos a hacer una explicación de cómo instalar este control MT512E. Este es un control de un contacto, como podemos ver aquí, de 115 y 230 voltios. Vamos a desinstalar este y vamos a hacer la adaptación de este control, ya que está presentando problemas en este equipo de ceviche. Aquí guardan ceviche y como podemos ver, este es un equipo de caída por gravedad y no tiene ningún forzador, así que vamos a explicar cómo hacer la instalación y cómo entonces programarlo para la temperatura de este producto. Así que vamos allá, vamos a desarmar aquí ahorita estoy solo, así que se me complica un poquito. Destapamos entonces el equipo, como podemos ver aquí. Nos dice que tiene el cable 1 negro, el 2 rojo y el 3 blanco. Y si apreciamos la nomenclatura de este control, el 1 viene siendo la señal al compresor, el 2 es la línea y el 3 viene siendo el neutro. Así que lo primero que vamos a hacer es sacar estos dos cables, rojo y blanco, y va a ser la alimentación de nuestro control entre el 9 y el 10. Ya allí vamos a tener el 115 y la señal va a ser entre el 15 y 16, que es la del compresor. Ahorita vamos entonces a realizar esta instalación para que ustedes lo puedan apreciar. Vamos a sacar este control, este conector se lo sacamos de esta manera, y ahorita vamos a sacar este control para que ustedes, para instalar este y hacer las instalaciones eléctricas. Entonces aquí tenemos el conector. Como podemos ver y como dijimos, el blanco y el rojo vienen siendo el 110 voltios y el negro viene siendo la señal. Lo más importante que nosotros tenemos que saber es que al momento de instalar este control, aquí nos dice las especificaciones de las instalaciones 115 voltios, que al verificar nosotros la instalación del compresor o el cable que va hacia el compresor, tenemos blanco y negro. El blanco, si nosotros le hacemos un seguimiento a este conector blanco, viene aquí, este cable blanco viene aquí, viene acá, como podemos ver, y viene conectado ya en serie con el neutral de la alimentación. Quiere decir que ya nuestro compresor tiene el neutral directo y nada más nos faltaría el cable negro, que es el que va a switchar este control por el cable negro, que es este mismo. Si seguimos este cable, aquí va, aquí lo agarramos y va también a este cable negro, que es el que va hacia el compresor. Entonces es bien fácil, lo único que necesitamos switchar en este control es este cable negro. Esto sería la alimentación y este es el cable negro para switcharlo al compresor, para que él prenda y apague según la temperatura seteada, y así entonces pueda cortar la señal en el momento que llega la temperatura y accionarlo cuando la temperatura ya suba según el diferencial que nosotros le pongamos. Así que bueno, ahorita vamos a preparar, vamos a conectar entre el 9 y el 10 los 115 voltios a este control, como nos dice acá en la instalación. Así que vamos a proceder y ahorita le vamos a explicar cómo instalar la señal hacia el compresor de una manera bastante fácil. Quédate, suscríbete y dale like. Ahorita primeramente voy a sacarle los retenedores y ahora lo voy a instalar aquí y lo vamos a poner los retenedores por la parte trasera. Ok, entonces nosotros estamos haciendo ya la terminación de la instalación. Como podemos ver aquí, estamos haciendo un puente entre el pin 10, que es la línea de alimentación, al pin 15, ya que nosotros sabemos que el neutral está directo hacia el compresor y la que nosotros tenemos o necesitamos para que accione es la línea. Entonces le hacemos un puente a la línea al pin 15, que va a ser donde va a cerrar nuestro contacto para que salga por el pin 16 una vez que sea switchado. Así que nosotros metemos ahora el cable negro, que es el que va hacia el compresor, en el pin 16, y así ya tendríamos entonces
nuestra línea en el pin 15 en espera. Una vez que accione el relay, cierra el contacto y nos pasa el voltaje hacia el pin 16, que es donde iría nuestro cable hacia el compresor. Así que ahorita vamos a hacer esa instalación. Vamos a hacer la conexión también de nuestro sensor acá, como lo dice en el pin 1 y 2, y ya lo colocaríamos en el mismo lugar en donde está este que está acá. Así que bueno, ahorita vamos a proceder. Hago esto y lo vuelvo y lo repito para que ustedes lo puedan entender. Como ya sabemos que el neutral está directo hacia el compresor, tenemos que enviarle la línea para que encienda. Entonces el control lo único que hace es switcharlo según la temperatura deseada que nosotros le pongamos a él, y abrirlo cuando ya llegue a la temperatura. Por tanto, nosotros pasándole la línea al pin 15, una vez que necesite accionar el compresor, cierra este contacto y lo pasa al CL 16, que sería la señal que va hacia el compresor. Nada más para que quede bastante claro y no nos confundamos. Una vez que instalemos esto y el sensor, vamos a enseñar a cómo programarlo para este equipo, ya que no usa forzador. Entonces hicimos la conexión como le dijimos. ¿Ve? Tenemos que siempre corroborar, jalar un poquito los cables para que aseguremos de que lo atornillamos bien. Aquí el sensor ya está instalado en el pin 1 y 2, como nos dice ahí. Y aquí ya yo traje un vaso con agua con hielo para nosotros hacerle prueba al sensor antes de ubicarlo ya por la parte a donde va a ir. Y vamos a hacer la programación para este producto, ya que este producto necesita temperaturas de 35 grados y nosotros le vamos a dar un diferencial de 6 grados, ya que como esto no tiene ningún forzador, si le ponemos 3 grados de diferencial se nos va a congelar completamente el evaporador, ya que no hay nada que nos saque ese frío de allí y se vaya a congelar totalmente. Ahorita entonces vamos a hacer esa prueba, vamos a conectar el equipo para que funcione y ya ustedes puedan ver el arranque del compresor. Vamos a esperar un momentico que voy a poner la pinza al equipo para ver el amperaje que va a tener. Entonces ahorita vamos a conectarlo eléctricamente. Y ahorita entonces vamos a esperar la señal y el amperaje. Aquí va a salir la señal ahorita, para entonces poder nosotros corroborar cuál va a ser el amperaje de arranque y el amperaje nominal de este equipo. Ahí nos dio el arranque, ya vieron el amperaje de arranque, ya nos dio la señal, ya vieron el amperaje de arranque y ahorita tiene un consumo de 2.8. Entonces una vez que ya nosotros arranquemos el equipo, vamos a ver en cuánto está seteado. Ahorita tiene temperatura de 68, ya que está en el ambiente sensor. Ahorita tenemos 39 seteado. Vamos a dejarlo allí o vamos a ponerlo en 45 para que llegue bastante rápido cuando lo metamos en este hielo y el mismo apague y nosotros podamos corroborar de que el equipo apaga al momento que nosotros lo seteamos a esta temperatura. Vamos a ponerlo para prueba en 45. Ahorita tenemos 68 y vamos a meter nuestro sensor en el hielo. Ya lo metimos allí. Va a empezar a bajar nuestra temperatura bruscamente, ya que lo metimos en el hielo. Y una vez que llegue a 45 debería de apagar nuestro compresor y ya el amperaje debería de estar en cero. Con esto nosotros corroboramos de que nuestra instalación quedó correcta. Ya va a 47, 46 y ahí apagó nuestro compresor. Como podemos ver, ya sigue bajando, pero nosotros hacemos esta prueba para corroborar de que todo lo que hicimos quedó perfectamente bien. Nada más toca ubicar el sensor y mover el diferencial, que es el F0, el F06 va a ser el control de diferencial, el histéresis. Como puede ver aquí, el F06 control de diferencial lo tiene en 1. Normalmente eso es lo que vamos a cambiar. Entrando al menú oculto, ya les voy a explicar cómo. Déjenme ubicar el sensor, voy a tapar todo esto porque ya lo demás sería por control aquí. Así que bueno, ahorita vamos a hacer eso y ahorita continuamos. Entonces ahorita tapamos todo, ubicamos nuestro sensor en el lugar debido, ya que aquí debería ir, sin estar tocando la lámina ni nada, ahí mismo en el ambiente, ¿ves? Porque si no sensaría la temperatura de las láminas. Ahorita vamos a encender el equipo y vamos a hacer los parámetros para este producto.
ahí va a arrancar ahorita. Ya estas pruebas se las hicimos, por tanto ya le quité la pinza amperométrica. Y aquí nos dice que para entrar en el menú oculto o en el menú del control de parámetros tenemos que presionar la flecha hacia arriba y hacia abajo al mismo tiempo, y en F01 meter este código 123, y ahí entraríamos en todos los parámetros para poder cambiar el F06, que es el control de diferencial, el histéresis. F06, control de diferencial, histéresis. Entonces, como sabemos que este producto es para 35 grados, primero lo seteamos 35, y el máximo de temperatura para cualquier producto sería 42, de allí no puede pasar. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a entrar en el menú oculto y aquí en F01 123, que sería el código para poder acceder a los parámetros ocultos, y ya allí entramos entonces en todos los parámetros. Buscamos F06, debería estar en 1, y nosotros le vamos a poner, tenemos 35, si le ponemos 6 de diferencial, ya que esto no tiene forzador, va a apagar a 41, no se va a exceder de la temperatura que la ciudad, si llega y le hace una inspección a toda la comida, toda la temperatura, todo, y está pasado de 42, le manda a botar el producto. De esta manera lo podemos dejar solo y ya él se saldría y guardaría la configuración. Así que de esta manera ya este equipo quedaría completamente programado al diferencial y a la temperatura correspondiente para los ceviches. Como podemos ver, el equipo ahorita en este momento acaba de cortar en 35 grados, no tiene la señal a su compresor, y ya así la dejamos lista, funcionando y trabajando a la perfección. Como podemos ver ahorita ya tenemos temperaturas de 40, y ya ahorita nosotros lo que vamos a esperar es que nos dé otra vez la señal seteado al diferencial que nosotros le pusimos. Ahorita voy a abrir un poco la puerta para generar un poco más de calor, y ahí entonces pueda pasar a 41 y que nos dé la señal, y así ya nosotros estamos corroborando de que el sensor quedó bien ubicado, de que el diferencial quedó bien y que el equipo va a estar trabajando en óptimas condiciones. Vamos a esperar. Estamos abriendo la puerta para que nos genere un poco más de calor en el equipo. Ahí miren, subió a 41 y ya nos dio la señal para el compresor. Así que bueno, de esta manera es como nosotros hacemos la instalación o la adaptación de este control MT512E a este equipo, que es por temperatura de gravedad y no tiene ningún forzador, nada más tendría la señal hacia el compresor. Así que bueno, queridos amigos, si les ha gustado este video, suscríbete, dale like, comparte, será hasta otro video. Hasta la próxima.